en las calles polvorientas de Omaha, Nebraska, donde el viento frío corta como navaja y las oportunidades escasean como el agua en el desierto. Nació el 28 de septiembre de 1987 un niño destinado a desafiar todos los pronósticos. Terence Alan Crawford, a quien todos conocerían como Bud, llegó a este mundo en una familia donde la violencia era tan común como el desayuno matutino. La casa de los Crawford en North Omaha no era precisamente un refugio. Terry Crawford, su padre, luchaba contra sus propios demonios, mientras que Debbie, su madre, descargaba su frustración de la manera más cruel posible. Los golpes llovían sobre el pequeño Terence con la regularidad de un metrónomo diabólico. Objetos voladores, gritos desgarradores y el constante olor a alcohol creaban una sinfonía de caos que marcaría para siempre el alma del futuro campeón. Pero algo extraordinario sucedía cada vez que su madre levantaba la mano contra él. Mientras otros niños habrían quebrado, Terence desarrollaba algo que los expertos del boxeo llamarían años después resistencia sobrenatural al dolor. Cada golpe, cada humillación, cada noche sin cena se convertía en acero templado en su interior. A los 7 años, cuando la mayoría de los niños jugaba con carritos de juguete, Bud ya había aprendido a transformar el dolor en poder. El gimnasio de boxeo local se convirtió en su santuario. Allí, entre el olor a sudor y el sonido rítmico de los guantes golpeando los sacos, encontró algo que nunca había experimentado: respeto. Los entrenadores veteranos observaban asombrados cómo este niño flaco absorbía los golpes sin pestañear y devolvía combinaciones con una precisión que desafiaba su edad. Su guardia era ambidiestra desde el principio, una rareza que lo haría legendario años después. Durante su adolescencia, Bud acumuló más de 70 victorias en el circuito amateur. Pero las calles de Omaha no perdonaban a nadie, ni siquiera a los futuros campeones. El dinero era escaso, las tentaciones abundantes y la violencia una constante que acechaba en cada esquina. Terence navegaba este mundo peligroso con la misma astucia que utilizaría después en el ring, esquivando problemas y buscando siempre la salida más inteligente. En 2008, después de perder su oportunidad de representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Beijing, Crawford tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre: convertirse en profesional. El 14 de marzo de ese año noqueó a Brian Cummings en el primer asalto de su debut profesional. Era el comienzo de algo especial, pero el destino tenía preparada una prueba que casi le cuesta la vida. Si crees que conoces las historias de superación, déjame decirte que la de Bud Crawford apenas está comenzando. Comenta imparable si piensas que nada puede detener a un verdadero guerrero. Y no olvides suscribirte para más historias que te harán creer en lo imposible. Era una noche típica de Omaha en 2008, cuando el aire nocturno llevaba promesas de problemas y el silencio se cortaba con el filo de la tensión urbana. Crawford, entonces con apenas 21 años y solo 4 peleas profesionales en su haber, había ganado una partida de dados en las calles. El dinero en efectivo pesaba en sus bolsillos mientras caminaba hacia su camioneta, sin sospechar que los próximos segundos determinarían si vivía para contarlo o se convertía en otra estadística más de la violencia urbana. Los dados habían sido generosos esa noche, pero la suerte en el juego no siempre garantiza suerte en la vida. Uno de los perdedores, consumido por la rabia y probablemente bajo los efectos de sustancias que nublan el juicio, había decidido que la única forma de recuperar su dinero era a través del plomo. Mientras Bud se acercaba a su vehículo, el sonido que cambiaría su vida para siempre cortó el aire nocturno. El estallido seco y mortal de disparos. 12 balas salieron disparadas hacia él. 12 proyectiles que llevaban la intención de borrar del mapa al futuro campeón mundial. En esos segundos eternos, cuando el tiempo parece detenerse y la vida pasa como una película en cámara lenta, Crawford experimentó algo que solo quienes han estado al borde del abismo pueden entender: la claridad absoluta que viene con la proximidad de la muerte. Una de esas balas, fría y letal como una serpiente de acero, buscó su cabeza con precisión diabólica. El proyectil atravesó primero el cristal de la ventanilla de su camioneta, perdiendo parte de su velocidad y cambiando ligeramente su trayectoria. Fue esa fracción de segundo, ese milímetro de diferencia, lo que separó a Crawford de la eternidad. La bala rozó su cabeza, pasando entre el cuello y la oreja, tan cerca que pudo sentir el calor del metal contra su piel. El milagro no fue solo haber sobrevivido. El milagro fue que, en lugar de colapsar por el shock, Crawford mantuvo la calma sobrenatural que lo caracterizaría dentro del ring. Con sangre goteando por su cuello y el sonido de los disparos aún resonando en sus oídos, encendió su camioneta y condujo hasta el hospital más cercano. No esperó una ambulancia, no pidió ayuda, manejó su propio destino, literalmente. En la sala de emergencias del University of Nebraska Medical Center, mientras los médicos examinaban la herida que había estado a milímetros de ser fatal,
Crawford tomó una decisión que resonaría a través de décadas de gloria pugilística. La bala no había sido una maldición, había sido una revelación. Si había sobrevivido a eso, ¿qué rival en el mundo podría detenerlo? Esa noche, acostado en la cama del hospital con el olor a desinfectante llenando sus fosas nasales y el sonido de las máquinas marcando el ritmo de su corazón que seguía latiendo contra todo pronóstico, Bud Crawford murió y renació. El hombre que había entrado al hospital era un joven boxeador con potencial. El que salió era una fuerza de la naturaleza vestida de guantes de boxeo. Los meses que siguieron al incidente fueron los más duros de su vida, y eso ya es decir mucho para alguien que había crecido siendo golpeado por su propia madre. La recuperación física fue solo el principio. Las pesadillas llegaban cada noche como rounds de sombra con sus propios demonios. El sonido de los disparos se reproducía en su mente con la fidelidad de un disco rayado. Pero Crawford había aprendido algo que los libros de psicología no enseñan: cómo convertir el trauma en combustible. Cada sesión de entrenamiento se convirtió en una declaración de guerra contra la muerte que había estado tan cerca. Cada golpe al saco pesado era un mensaje para el universo. No pudiste conmigo esa noche, no podrás nunca. Su técnica, que ya era excepcional, se refinó hasta alcanzar niveles artísticos. La capacidad de cambiar de guardia, de zurdo a diestro y viceversa, con la fluidez de un bailarín, se convirtió en su marca registrada. Los entrenadores veteranos notaron el cambio inmediatamente. No era solo la mejoría física, era algo más profundo, más primitivo. Crawford había adquirido esa mirada que tienen los grandes campeones, esa certeza férrea que viene de haber mirado a la muerte a los ojos y haber salido vencedor. Su juego de piernas se volvió más preciso, sus combinaciones más letales, su defensa impenetrable. Pero la verdadera transformación ocurrió en su mente. El joven que había dependido de su talento natural murió esa noche en la camioneta. En su lugar nació un estudiante obsesivo de la ciencia dulce. Crawford comenzó a analizar videos de peleas durante horas, estudiando cada movimiento, cada patrón, cada debilidad de sus futuros oponentes con la meticulosidad de un cirujano preparando una operación. Su entrenamiento se intensificó hasta niveles inhumanos. 5 de la mañana en el gimnasio, 2 horas de trabajo técnico. Después correr 12 kilómetros por las mismas calles donde casi había perdido la vida. La ironía no se le escapaba. Las calles que habían intentado matarlo ahora fortalecían sus piernas para perseguir la grandeza. El aspecto mental del boxeo, que muchos peleadores subestiman, se convirtió en su especialidad. Crawford desarrolló la capacidad de leer a sus oponentes como libros abiertos. Podía detectar un patrón en el primer asalto y explotarlo en el 10º. Su coeficiente intelectual pugilístico se disparó a niveles estratosféricos, pero lo que lo hizo realmente especial fue cómo canalizó la rabia. No era la rabia ciega y destructiva que consumen a tantos peleadores de barrios duros. Era una rabia fría, calculada, que utilizaba como combustible para una máquina de precisión letal. Cada entrenamiento era una venganza contra el destino que había intentado detenerlo. Ya sabes que lo mejor siempre viene después de las tormentas más brutales. Crawford estaba por demostrar que algunas balas no están hechas para matar, sino para despertar leyendas. Suscríbete para no perderte cómo esta historia se convierte en algo épico. El 15 de junio de 2013, en el American Airlines Center de Dallas, Texas, Crawford enfrentó a Alejandro Sanabria en una eliminatoria por el título mundial ligero de la WBO. Era más que una pelea. Era la confirmación de que el hombre que había sobrevivido a 12 balas estaba listo para conquistar el mundo. En el 6º asalto, un izquierdazo de precisión quirúrgica envió a Sanabria a la lona. El referí no necesitó contar. La pelea había terminado por TKO. Esa victoria fue el primer escalón de una escalera que parecía no tener fin. Crawford no solo ganaba peleas, las dominaba con una superioridad técnica que rayaba en lo artístico. Su capacidad para adaptarse durante el combate era sobrenatural. Podía comenzar una pelea como zurdo, confundir a su oponente durante 3 asaltos y después cambiar a diestro para finalizar con combinaciones que parecían coreografías letales. Los expertos del boxeo comenzaron a hablar de él en términos que normalmente se reservan para leyendas. Su velocidad de manos era excepcional, pero lo que realmente lo distinguía era su velocidad mental. Crawford procesaba información durante el combate a una velocidad que desafiaba la comprensión humana. Podía detectar una apertura en la defensa rival y explotarla antes de que su oponente se diera cuenta de que la había mostrado. En 2014, conquistó su primer título mundial al derrotar a Ricky Burns por decisión unánime en Glasgow, Escocia. Pelear en territorio enemigo frente a miles de escoceses que rugían contra él solo añadió combustible a su fuego interno. Crawford no solo ganó, dio una lección magistral de boxeo técnico que silenció a toda la arena.
Su juego de piernas era poesía en movimiento, su defensa una sinfonía de esquives milimétricos. La siguiente parada fue la unificación de títulos en la división superligero. Crawford enfrentó a Víctor Postol, Julius Indongo y Jeff Horn en una campaña de dominación absoluta que culminó en 2017 cuando se convirtió en campeón indiscutido de las 140 libras. 4 cinturones, un solo hombre. Era el primer boxeador masculino en lograr esa hazaña desde Jermaine Taylor en 2005. Pero Crawford tenía hambre de más. La división welter, históricamente una de las más competitivas del boxeo, lo llamaba con promesas de gloria eterna. En 2018 subió de peso y enfrentó a Jeff Horn en Las Vegas. El australiano había derrotado a la leyenda Manny Pacquiao, pero contra Crawford parecía un amateur enfrentando a un maestro. El TKO en el 9º asalto fue inevitable desde el primer round. Su técnica había evolucionado hasta convertirse en algo que trascendía el deporte. Crawford no solo boxeaba, pintaba cuadros con sus puños. Cada pelea era una exhibición de diferentes aspectos de su arsenal. Contra boxeadores se convertía en puncher. Contra punchers se transformaba en técnico puro. Su adaptabilidad era su mayor arma. El análisis técnico de su estilo revela la genialidad de un cerebro que procesaba el boxeo como una partida de ajedrez a velocidad supersónica. Su llave establecía distancia y dictaba el ritmo. Su gancho de zurda era un martillo que buscaba el hígado con precisión de cirujano. Su derecha llegaba como un rayo, invisible hasta el momento del impacto. Pero lo que realmente aterrorizaba a sus oponentes era su capacidad para cambiar el plan de pelea en tiempo real. Si su rival se adaptaba a una estrategia, Crawford simplemente cambiaba a otra completamente diferente. Era como pelear contra 5 hombres diferentes en una sola noche. En 2023 llegó el momento que todos esperaban. La unificación contra Errol Spence Jr., otro invicto con credenciales impecables. Las expectativas eran enormes. 2 estilos de élite, 2 mentes brillantes, una sola corona indiscutida en juego. Spence había dominado la división durante años, pero Crawford demostró que los niveles en el boxeo tienen capas que pocos pueden ver. Desde el primer campanario, Crawford implementó una estrategia que desmanteló sistemáticamente todas las fortalezas de Spence. Su footwork superior le permitía crear ángulos que Spence no podía anticipar. Sus contragolpes llegaban desde posiciones que violaban las leyes de la geometría pugilística. En el 9º asalto, después de haber demontado psicológicamente a su rival, Crawford conectó una combinación que envió a Spence a la lona 3 veces. El referee no tuvo más opción que detener la masacre. Con esa victoria, Crawford se convirtió en el primer hombre en la era de los 4 cinturones en ser campeón indiscutido en 2 divisiones diferentes. Era historia pura del boxeo. Pero su hambre seguía insaciable. El 13 de septiembre de 2025, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, frente a 70,000 espectadores que rugían principalmente por su oponente, Crawford escribió el capítulo final de su leyenda. Saúl Canelo Álvarez, el orgullo de México, el hombre que había dominado múltiples divisiones durante más de una década, esperaba en el ring. Crawford tuvo que subir 2 categorías de peso, aumentando aproximadamente 6.5 kilos para pelear en supermedianos. Los críticos decían que era demasiado, que su cuerpo no podría soportar el peso extra, que Canelo era demasiado fuerte, demasiado experimentado en esas libras. Pero habían olvidado algo fundamental. Estaban hablando del hombre que había sobrevivido a 12 balas. La pelea fue una clínica de boxeo. Crawford utilizó su ventaja de alcance para mantener a Canelo a distancia, conectando jabs que cortaban el aire como cuchillas. Su movimiento lateral neutralizó el poder devastador del mexicano. En los rounds medios, cuando Canelo intentó presionar, Crawford cambió a modo contrapuncher, esperando pacientemente para explotar cada error con combinaciones que parecían salidas de una máquina de guerra. Los rounds finales fueron una demostración de superioridad técnica absoluta. Crawford boxeaba como si estuviera dando una clase magistral, mientras Canelo, frustrado y confundido, perseguía sombras. Las tarjetas de los jueces fueron unánimes. 116-112, 115-113, 115-113. Crawford había hecho historia nuevamente. Con esa victoria, se convirtió en el primer hombre en ser campeón indiscutido en 3 divisiones diferentes. Su récord permaneció inmaculado, 42-0 con 31 knockouts. Era oficialmente uno de los mejores boxeadores libra por libra del planeta, y su historia había alcanzado dimensiones míticas. Ahora bien, hablemos técnicamente de lo que hace a Crawford prácticamente imbatible. Su coeficiente intelectual pugilístico es simplemente superior al promedio. La forma en que lee los patrones de sus oponentes, cómo identifica debilidades y las explota sistemáticamente, cómo adapta su estilo durante el combate.
Todo esto habla de un cerebro que procesa el boxeo a un nivel que pocos han alcanzado. Su guardia ambidiestra no es solo un truco, es un arma psicológica devastadora. Los peleadores pasan meses preparándose para enfrentar a un zurdo o un diestro, pero Crawford puede ser ambos en la misma pelea. Esto obliga a sus rivales a dividir su preparación mental. Y en el boxeo de élite, la más mínima confusión puede ser fatal. Su defensa es igualmente impresionante. No depende solo de la velocidad de reflejos. Utiliza el movimiento de cabeza, el trabajo de piernas y el posicionamiento corporal para hacer que los golpes de sus rivales fallen por milímetros. Es la diferencia entre esquivar un golpe y hacer que tu oponente se sienta como si estuviera boxeando contra un fantasma. Pero hay algo que siempre debemos recordar en este deporte. En el boxeo, cualquier cosa puede pasar. Un solo golpe bien conectado puede cambiar el curso de cualquier pelea sin importar las diferencias de habilidad. Crawford lo sabe mejor que nadie. Esa bala que casi acabó con su vida le enseñó que la vida puede cambiar en un segundo. Sus próximos oponentes, sin importar quiénes sean, llegan con el plan de ser ese único golpe que termine con la racha invicta. Y aunque las probabilidades estén en contra, el boxeo ha demostrado una y otra vez que los upsets suceden. David Benavidez, Gervonta Davis, Ryan García, cualquiera de estos nombres podría, en teoría, escribir su propio capítulo en la historia derrotando a la leyenda. Sin embargo, si analizamos fríamente las habilidades, la experiencia, la inteligencia pugilística y la dureza mental de Crawford, es difícil encontrar debilidades explotables. Su edad, 37 años, podría ser un factor, pero su estilo no depende tanto del atletismo explosivo como de la técnica refinada y la inteligencia, cualidades que pueden mantenerse con los años. La verdad es que Crawford ha construido algo más grande que una carrera boxística. Ha creado un legado que trasciende el deporte. Su historia de superación, desde las calles violentas de Omaha hasta la cima del boxeo mundial, pasando por esa noche donde 12 balas intentaron detener su destino, es el tipo de narrativa que inspira a generaciones enteras. Terence Bud Crawford no es solo un boxeador invicto, es la prueba viviente de que a veces, las balas que vienen para destruirte terminan siendo las que forjan tu leyenda. Es la demostración de que el dolor puede convertirse en poder, que la adversidad puede transformarse en grandeza, y que algunos destinos son tan poderosos que ni siquiera la muerte puede detenerlos. Esa noche de 2008, cuando una bala rozó su cabeza y cambió su vida para siempre, el universo no estaba intentando matarlo. Le estaba dando el primer round de la pelea más importante de su vida, la pelea contra las probabilidades, contra las expectativas, contra todo lo que dice que un niño de las calles peligrosas no puede conquistar el mundo. Crawford ganó esa pelea, y desde entonces no ha perdido ninguna otra. ¿Qué opinas de esta historia de superación absoluta? ¿Crees que Crawford seguirá siendo imparable o piensas que todos los reinados tienen su final? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte porque las mejores historias del boxeo apenas están comenzando aquí.